40 de cada 100 familias de Lima tiene un ingreso familiar promedio mensual de no de 4.000 soles, de 2.000 soles al mes, ¿no? De 2.000 soles al mes, las 75 de abril. Y 40 de cada 100 tiene un ingreso promedio familiar de 1.000 soles o menos al mes. Y 15 de cada 100 familias tienen un ingreso promedio familiar total mensual inferior a 600 soles al mes. Si esto no es pobreza, no sé qué es, pero evidentemente no es riqueza. Y evidentemente no es que esas familias están recibiendo en el ingreso de la familia los beneficios que corresponden al nivel de crecimiento que la economía tiene. Y si a esto sumamos el hecho concreto de que el Perú es el penúltimo de los países en las investigaciones PISA en materia de calidad educativa, y superamos solamente a Haití, y si constatamos que en América Latina al único país que superamos en comprensión lectora es a Panamá, y estamos debajo de Panamá en habilidades científicas de nuestros estudiantes, y volvemos a superar a Panamá en el penúltimo puesto en habilidades matemáticas, es obvio de que no tenemos la mejor de las educaciones de América Latina, y que el sistema educativo no refleja un país que crece, un país que tiene recursos y un país que invierte en un elemento que es fundamental para la gente, la educación. Si a esto le sumamos el que los gastos en educación del Perú son menos de la mitad de lo que es el promedio latinoamericano de gastos en educación, el promedio latinoamericano está en alrededor de 7% del Producto Bruto Interno, y el Perú ha gastado el año pasado 2.9% del Producto Bruto Interno en educación. Y sumamos el hecho de que el Perú tiene una situación similar en el gasto de salud pública, y creo que muchos aquí son testigos de experiencia propia de lo que es ir a atenderse a un hospital del Ministerio de Salud. Hoy hemos estado visitando a un querido ex profesor de la Universidad de Lambayeque, al profesor Luis Rojas, que está en emergencia del Hospital Las Mercedes. Las condiciones que hemos visto son francamente tremendas. Y esa es la realidad que la gente vive. Si a eso le sumamos que 20% de la población del Perú, según cifras oficiales, no tiene agua y desagüe, y si a esto le sumamos que 30 de cada 100 niños en el Perú están malnutridos, ¿cierto? Y tienen entre su primera edad de 0 a 3 años malnutrición o desnutrición que produce un impacto sobre su desarrollo neurológico, sobre su motricidad gruesa, lo que luego va a afectar su motricidad fina, ¿no es cierto?, y el nivel de desarrollo de funcionamiento neurológico y cerebral. Es evidente que el Perú encara una situación que está muy lejos de atender los derechos básicos de la población, a pesar del enorme crecimiento económico que se está encarando en el país. Y esto nos pone sobre la mesa un tema que es fundamental. Vivimos un crecimiento que no llega al bolsillo de la gente y un crecimiento que no impacta en la mejora de la calidad de vida de una amplia mayoría de la población. ¿Hay quienes han mejorado? Por supuesto que sí. Hay quienes han mejorado y mucho. Pero esos que han mejorado mucho son una porción pequeña
de la sociedad. Son una porción pequeña de la sociedad y son también una porción muy pequeña de las empresas del país. Porque, como explicaba hoy al mediodía en la universidad, la realidad es que el Perú vive un proceso de crecimiento económico que tiene algunas características que son fundamentales. En primer lugar, el crecimiento económico se apoya en una economía primaria de exportación. Para señalarlo de otra manera, somos un país que produce y vende materias primas al extranjero. Un país que no transforma, que no elabora sus materias primas, un país que no industrializa sus materias primas, sino que las vende en bruto, en general, al extranjero. Y eso hace una economía muy dependiente del mercado internacional y permite que el crecimiento conviva con un mercado interno famélico, con un mercado interno débil, con un mercado interno sin capacidad de compra, con un mercado interno que no tiene dinamismo en su desarrollo, porque el nivel de ingresos de la gente no le permite comprar. Y si uno trabaja y produce en una sociedad que no tiene capacidad de comprar, el crecimiento de la actividad económica, mirando al mercado interno, es un crecimiento pequeño, minúsculo, y el grueso de las empresas que se forman en el Perú, de las micro y pequeñas empresas, el grueso, la mayoría absoluta, quiebra en su primer año o en su segundo año, porque no logra sobrevivir con la capacidad de compra y las características que tiene el mercado, por otras razones, además de esta también, como el costo del crédito, que trataremos más adelante. Pero, aparte de ser un país primario exportador, el crecimiento económico en el Perú está vinculado también a esta actividad que casi no genera empleo. El total de trabajadores mineros en planilla en el Perú, 120.000. 120.000 en un país de 29 millones de habitantes. 120.000. Y la minería representa más del 50% de las exportaciones del país. ¿Qué ocurre? La minería es una actividad que no genera empleo. Utiliza maquinaria de alta sofisticación, enormes camiones, ¿no es cierto? Enormes maquinarias, altamente tecnificadas, que tampoco generan industria en el Perú, porque en el Perú no se producen ni los pernos de las llantas de esos camiones, menos aún las llantas, los aros, los motores y el equipamiento. Y todo el equipo es traído del extranjero, liberado de impuestos. La minería en el Perú genera mucho empleo en el extranjero. Mucho empleo. Es una actividad que produce empleo a muchas industrias en el extranjero. La minería en el Perú utiliza también una tecnología y un desarrollo científico que no se genera en el Perú, que no se produce en universidades y en centros de investigación del Perú. Es tecnología importada. Ahí también somos campeones en promover el empleo en el extranjero. Somos campeones en darle empleo a los suecos, a los finlandeses, a los norteamericanos, a los ingleses, que desarrollan la tecnología y producen la industrialización de su país, pero aquí nosotros producimos cobre y compramos del extranjero alambrón de cobre. Esa es la realidad. No llegamos ni a producir alambrón de cobre. Entonces, es un crecimiento primario exportador, es un crecimiento que no genera empleo y es un crecimiento que se apoya en ciencia, tecnología, maquinaria y equipamiento básicamente extranjero, y ocupa muy poca mano de obra. Pero además es un crecimiento
en el que parte importante de la mano de obra que se genera y de la mano de obra que se genera por la actividad indirecta de la minería es una mano de obra sujeta al sistema de contratos de servicios y no de trabajo en planilla. Y los contratos y servicios en general pagan el mínimo vital. Y el intermediario se come el diferencial entre lo que paga la empresa por la mano de obra y lo que se le paga realmente al trabajador. Y entonces el intermediario es el que hace la acumulación y el trabajador en general está condenado a un nivel de ingresos chato, bajo, minúsculo, insatisfactorio para un crecimiento. Pero junto a estas características del crecimiento económico hay otras que son virtualmente tan significativas como las que he mencionado. En primer lugar, tenemos el hecho de que este crecimiento económico va de la mano con un proceso de alta concentración de la riqueza y de la propiedad, y va de la mano con una alta concentración de la propiedad y de la riqueza en manos extranjeras. El Perú ha vivido desde la década del 90 hasta ahora un proceso de extranjerización de la actividad económica más importante del país. Los principales rubros de la economía están fundamentalmente en manos de empresas que cumplen dos características. Son mayoritariamente extranjeras y son además grandes empresas que controlan íntegramente el mercado, monopolios o oligopolios. Entonces, la decisión económica desde la década del 90, esta es parte de la herencia de Fujimori, fue que el Estado se achicó a su mínima expresión, la actividad privada recibió la transferencia de propiedad pública a mano privada, muchas veces con procesos de valorización de las empresas realmente humillantes, inaceptables, injustos, y por otro lado, las empresas pasaron de manos nacionales, el Estado, a manos extranjeras. Esto es clarísimo en el caso de la minería. ¿Cierto? La minería pasó casi íntegramente, casi 100% a manos extranjeras. Los peruanos, empresas como Buenaventura, por ejemplo, ¿no?